Paz de Cristo, hermanos. Gracias, hermanos, por hacerse presente a esta clase, a este taller de homilética, donde con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a aprender algo en esta noche. Amén. Y eso se nota en cada uno de ustedes, el deseo de aprender, el deseo de crecer. Como dijo nuestro hermano Francisco antes de comenzar, estos son talleres para crecer personalmente nosotros. Y yo creo que estas cosas son importantes. Amén. Voy a pedirles en el nombre del Señor, si trae su Biblia, si no, voy a leer dos versículos de la palabra del Señor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y voy a leer el versículo 1 y 2, porque creo que aquí está en la pantalla. La palabra del Señor la leemos en el nombre de Jesús, y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ya oramos, hermanos, y qué importante, hermano. Mire el énfasis que el apóstol Pablo nos pone en estos dos versículos. Que es importante que nosotros nos presentemos delante de Dios, dice, como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra. Eso de usar bien la palabra es cuando nosotros estamos enseñando la palabra. Porque recuerde de que cuando nosotros estamos enseñando la palabra del Señor necesitamos llevar un mensaje claro. Entonces, la introducción: enseñar la palabra del Señor es el trabajo más importante y delicado, porque es la misma palabra de Dios revelada la que estamos enseñando y que puede salvar la vida del hombre. Amén. ¿Cuántos nos dicen amén? Amén. Por eso es importante, hermanos, que todo hermano, hermana que desea predicar debe de esforzarse, o debemos de esforzarnos en conocer la palabra de Dios y aprender cómo transmitir un mensaje claro y lógico para persuadir la mente y el corazón de los oyentes. Amén. Entonces, recuerde que cuando nosotros estamos enseñando la palabra del Señor, el fin es que los oyentes salgan con un mensaje de Dios, que los oyentes puedan ser persuadidos por la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a persuadirlos con la palabra del Señor? Cuando nosotros llevemos un mensaje lógico. ¿Me entiende? Que no andamos de arriba para abajo, de hablando de la Biblia, hablando aquí y allá, sino que llevamos un mensaje centrado, un mensaje que no nos salgamos de ese tema. Entonces, con este taller aprenderemos que no es suficiente con tener el deseo de enseñar. Amén. Y qué bueno que cada uno de los que estamos aquí es porque tenemos el deseo de enseñar. Pero con este taller vamos a comprender que no es suficiente solamente el deseo de aprender, de enseñar, sino que es importante que nosotros aprendamos métodos más efectivos de la comunicación. Amén. Les invito entonces a estudiar estas herramientas importantes que nos pueden ayudar a presentar un mensaje más claro, para que los oyentes puedan captar lo que queremos enseñar con más facilidad. Amén. Entonces, en esta noche vamos a aprender alguna ética. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? O de esta clase de hoy en día. La clase de hoy en día se trata de algunas consideraciones éticas en el momento de predicar o de enseñar la palabra del Señor. El objetivo general de esta clase es brindar herramientas de comunicación que nos permita enseñar la palabra de Dios con calidad y eficiencia a tiempo y fuera de tiempo. También otro objetivo general de esta clase es facilitar los conocimientos básicos sobre los aspectos éticos que debe considerar todo aquel que estudia, predica y enseña la palabra del Señor. Amén. Entonces esos son los objetivos de esta clase, de esta noche.
Hermano, mire, ¿qué es homilética? La homilética es el arte de predicar la palabra de Dios. ¿Ok? El arte de enseñar o de preparar un mensaje. Y hermano, es importante que nosotros nos preparemos porque, como le digo, cuando nosotros estamos dando un mensaje, necesitamos llevar un mensaje lógico, un mensaje que realmente vaya centrado en algo que lleve un principio y un fin, que haya un cuerpo, que haya un desarrollo en el mensaje. Entonces, y mire, con esto no pretendemos o no pretendo en lo personal decir de que lo sabemos todo. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo en esta noche, ¿verdad? Algunas cosas que tal vez hemos aprendido, que fuimos a algunas clases a un instituto, pero en sí siempre nosotros seguimos aprendiendo. Entonces vamos a considerar en esta noche algunas consideraciones éticas que necesitamos nosotros considerar en el momento de que estamos preparando un sermón, o que vamos nosotros a preparar un sermón o una enseñanza. Recuerde que ustedes están aquí porque ya vamos a empezar los estudios bíblicos, ya vamos a empezar los grupos casa. Algunos hermanos ya están predicando la palabra del Señor, ya estamos predicando la palabra del Señor los días viernes, los días domingos. Mire, hermano, le voy a decir esto. El crecer depende de usted mismo, de mí mismo. ¿Ok? O sea, usted no crece porque el otro crece. No, usted crece porque usted busca cómo crecer. Y si usted está aquí, usted está buscando cómo crecer, cómo aprender. Y qué bueno, mire, yo desde que llegué al camino del Señor, y yo sé que algunos hermanos han sentido eso, sienten ese deseo de enseñar la palabra, sienten ese deseo de compartir la palabra de Dios. Y qué bueno que hay herramientas que nosotros podemos tomar para prepararnos, para capacitarnos nosotros, ¿verdad? Y esta es una de las herramientas, la homilética, la teología, muchos libros que hay hoy en día. Mire, el internet. Si usted busca en el internet tantas herramientas que hay por nosotros aprender. El problema es que muchas veces nosotros somos un poco descuidados en esto, ¿verdad? Y hay veces como que nos conformamos a estar, sí, lo hago bien, pero nos hace falta muchas veces sacarle filo a esto. Y una de las cosas que el hermano Valverde a nosotros nos aconseja, nos dice, no se confíen de su don. Hay gente que tiene un don de enseñar, hay gente que tiene un don de predicar la palabra de Dios. Pero el don no es suficiente, necesitamos nosotros afilar ese don. Necesitamos alimentar eso, necesitamos... ¿qué es lo que... la teología que nos ayuda, hermano? Mire, como dijo en un libro, yo lo leí hace mucho tiempo. Porque muchos dicen, no, que Dios me da el mensaje y Dios es el que me da a mí todo. Y hay muchos cristianos que lamentablemente tienen ese concepto de que ellos no van a un instituto bíblico, no leen un libro, porque es Dios el que le da. Y dice un hermano, yo leí esto y se me grabó un poco en la mente esto. Dice un hermano, mire, es cierto, Dios es el que da los mensajes, pero el estudio, ¿qué es lo que hace? El estudio te ayuda a poner en orden ese mensaje que te da Dios, ¿verdad? Entonces el mensaje Dios te lo da, pero el estudio esto te ayuda a formular un bosquejo, a formular un orden para que tú hables. Por eso es que mucha gente anda hablando, van, todo, no tienen un principio y un fin. ¿Por qué? Porque son enemigos del estudio. Entonces ellos muchas veces no están preparados cómo enseñar o cómo llevar un mensaje del 1 al 10 para que tenga un principio y un fin. Entonces el estudio, eso es lo que nos hace a nosotros, nos ayuda a poder poner en orden eso que Dios nos da a nosotros. Amén. Entonces, algunas consideraciones éticas. Presentación. Es importante que cada vez que vamos a enseñar nos presentemos lo más decente que sea posible. Es importante que nosotros cada vez que enseñamos nos presentemos lo más decente que sea posible. No es lo mismo decencia que elegancia, dice aquí. ¿Qué es decencia, hermano? La decencia es cuando nosotros somos educados. Es llegar de una forma educada, que no cometamos acciones irrespetuosas, ¿ok?
que cuando nosotros estemos dando un estudio, que cuando nosotros lleguemos a predicar la palabra del Señor, no salgamos nosotros hablando cosas que vamos nosotros a irrespetar al oyente. Y mire, y estas cosas hay veces las hemos visto nosotros en los estudios. Hay veces llega el hermano y va a dar el estudio. Y como hay veces no somos como eso, no tenemos esa, como dice aquí, no tenemos esa decencia. Y hay veces estamos exigiendo cosas. Hermana, póngame una luz, aquí no hay luz. Y peor si estamos en la casa de un visita. Mire, hermana, que no traje un púlpito, tráigame una mesa. Y ya yo lo he visto, hermano. Y la hermana tiene que ir a quitar un poco de cosas para poner una mesa, porque al hombre se le ocurrió ese día exigir una mesa. Y hay veces, hermano, nosotros tenemos que tener decencia, tener un respeto. Cuando nosotros llegamos a presentar la palabra, desde ahí usted ya hizo una mala introducción a su mensaje. Desde ahí ya la gente va a estar pensando en otras cosas. Ah, la hermana, ¿cómo fue a desocupar la mesa? Hasta se le cayó a esto por ir a buscarle la mesa a este maestro. Entonces desde ahí uno tiene que llegar con decencia, donde nosotros estamos llevando la palabra del Señor. Amén. Otra consideración ética, hermano, es buena vocalización. Buena vocalización. Aquí dice, además de mirar al público, es fundamental que el pastor, el líder o el predicador vocalice bien, pronuncie claramente las palabras y en caso que se equivoque en algún término, lo corrija. Mira, hay veces nosotros estamos hablando, van predicando y como que no tenemos esa pausa de decir, si en algo yo lo dije mal, tal vez tenemos que corregirlo, ¿me entiendes? Y hay veces, mire, una de las cosas que nosotros, y vamos a ir aprendiendo, algunos que están empezando, algunas hermanas que van a empezar ahorita a compartir la palabra del Señor, una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo es que manejar nuestro nervio, manejar nuestras emociones. Porque hay veces por falta de nervio nosotros tal vez dijimos algo mal dicho y no lo corregimos porque tenemos nervio. Entonces uno tiene que llevar y tener que usar muy bien la vocalización de cómo nosotros vamos a presentar. Ahorita vamos a hablar algunas cosas de esas. No permanezca estático. Mire, como esto del uso de la mano es importante, porque hay veces si nosotros estamos así y solo hablando, como que la gente la dormimos. Es como, hay que usar, hay veces, hay unos predicadores que andan de allá para acá también, eso en la homilética dice de que no es bueno que uno ande de mucho tampoco, o sea, es un balance en esto. Porque si uno anda de allá para allá, como que embolamos a la gente, eso dice la homilética. Con mucha frecuencia se observan desde los púlpitos expositores o predicadores que permanecen en el mismo sitio y no se desplazan. Pareciera que se trata de una estatua o de una fotografía. Por esa razón es aconsejable que se utilicen las manos, en el caso lo que a mí me gusta hablar mucho con las manos, y el movimiento corporal para tornar más amena la enseñanza, ir de un lado al otro con mesura, descansa al oyente. Y eso es verdad, hermano. Mover un poco las manos, hay veces hablar, moverse un poco nos ayuda. ¿Por qué? Porque la gente no estamos ahí como una estatua hablando y así. Y todas esas cosas debemos de considerarlas en el momento que nosotros estamos impartiendo una enseñanza. Todas esas cosas tenemos que considerarlas en el momento que nosotros estamos predicando la palabra del Señor. Por eso le digo, estos talleres son importantes porque nos ayudan a entender ciertas cosas que nos van a ayudar para que nuestro sermón sea un poco más dinámico, un poco más entendible por los oyentes. Entonces, aquí en esto que estamos nosotros en una buena vocalización, aquí yo encontré algo este es un escritor o un predicador más bien que se llama Blackwood. Dice, al poner las pausas en el lugar que le corresponde,
tanto en texto bíblico como los propios párrafos del sermón, resulta mucho más comprensible para los oyentes si el predicador los pronuncia con las pausas adecuadas. Y nosotros vamos a hacer las pruebas con los siguientes textos en esta noche. Mire, hay un texto en Mateo 11. Mateo 11, 28. Mire lo que dice Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, cuando nosotros ponemos pausa en cada una de las palabras que dice este texto, como que le damos mejor entendimiento al texto, o le damos el significado que tiene el texto. Imagínense si yo lo leo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lo digo corrido. No tiene el mismo peso que cuando yo digo: venid a mí, pausa, todos los que estáis trabajados y cargados, pausa, y yo os haré descansar. ¿Vio que se escucha más mejor? O como este texto de Juan capítulo 4 verso 8. Dios es amor. Pero si nosotros decimos Dios es amor, ¿qué escuchó ahorita usted? Dios es amor. O sea, no tiene, decimos una frase que no tiene ningún significado. Dios es amor. Como dioses. Muchos van a entender la frase Dios es amor. Mientras que si usted viene y usted, como decir, trae ese texto para predicar ese día o para enseñar ese día, y usted dice: hermano, abramos la palabra del Señor en Juan capítulo 4 verso 8. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dios es, pausa, amor. Ya veo que mayor impacto tiene esto, porque, o sea, estamos diciendo Dios es amor. Entonces, y esas son pequeños errores que muchas veces nosotros estamos cometiendo, muchas veces por el nerviosismo, algunas veces por la falta de experiencia. Y mire, y créalo que cuando nosotros empezamos a predicar la palabra del Señor, hermano, vamos a cometer infinidades de errores. Yo me recuerdo la primera vez que yo pasé a predicar un viernes allá en la iglesia. Me acuerdo que estaba en el Salvation Army, hermano. Se me cayó la Biblia. Se me cayó la Biblia. O sea, me temblaba todo. Y un nerviosismo. Y yo quería hablar de todo. Y me recuerdo de que hice la conclusión, después el otro. Y terminé, o sea, exponiendo la predicación, la prédica, patas para arriba, de atrás para adelante. Pero es lo mismo, es la falta de experiencia. Ahora, eso lo vamos a ir ganando con el tiempo. Nosotros vamos a ir poco a poco aprendiendo mejor. Entre más usted enseña, entre más usted predica, usted más va aprendiendo, más va usted soltándose. Hay cosas que se hacen un poco más fácil, pero siempre es difícil. No es que usted ya, porque predica todos los domingos, usted solo va a llegar. No, necesita prepararse. Necesita estudiar, necesita leer, necesita seguir indagando, porque si no se puede volver algo que estamos repitiendo casi todo el tiempo lo mismo. Entonces, hermano, otras consideraciones éticas es planificar la predicación. Planificar la predicación o planificar el tema que nosotros queremos llevar. Mire, una de las principales razones del por qué hay tanta monotonía y falta de cualidad en muchos púlpitos es la falta de tener un plan. Es la falta de tener un plan. Después vamos a explicar estas cosas. Ahorita solo voy a leer algunas cosas de esto, pero después vamos a dar una mayor explicación. Uno de los pasos más saludables que un predicador puede tomar es dedicarse a la proyección de un plan definido para su ministerio del púlpito. Una de las grandes
tragedias del púlpito es que muchos predican sin tener un plan o una idea de lo que usted quiere enseñar. Y esperan que en el momento el Señor les dará lo que deben de decir. Pero ni el Señor ni el Espíritu Santo puede honrar la pereza o la irresponsabilidad nuestra. Amén. Hay veces decimos, voy a ir, pero... Y mire, hermano, y crea que hay veces nos pasa, porque hay veces estamos tan atareados que hay veces se nos hace difícil, hay veces estudiar más, hay veces uno quiere estudiar más, orar más, pero el tiempo hay veces como que nos llegó, y hay veces uno siente, sí voy preparado, pero no como debería ir preparado. Y eso se va a notar cuando nosotros estamos enseñando. Cuando el hermano se preparó bien o no se preparó bien. Cuando la hermana se preparó bien o no se preparó bien. ¿Verdad? Entonces, otro aspecto importante es cuando va a hablar en público. Cuando uno va a hablar en público es fundamental tener claro el objetivo de la intervención. ¿Ok? Es como cuando usted va a predicar, o sea, ¿qué es lo importante? Es tener la idea de lo que usted quiere proyectar, del mensaje que usted quiere llevar a la audiencia. Es importantísimo tener eso en mente, porque eso lo va a usted a hacer de que usted no se salga del tema. ¿Ok? Hablar en público no se limita a tomar la palabra y soltarla, o soltar un discurso. Hablar en público consiste en transmitir sus ideas. Amén. Hablar en público es una oportunidad que hay que saber aprovechar. Amén. Hablar en público es una oportunidad que tenemos que saberla aprovechar. Y hermano, crea esto y tómelo en serio. Que cuando a usted o a mí o a usted le están dando el púlpito un día para que usted enseñe, como las hermanas que van a tener tal vez un retiro, seamos serios en ese punto. Tomemos en serio eso, porque a usted le están dando la confianza de que usted lleve la palabra ese día. A usted le están dando una gran responsabilidad de que lleve la palabra ese día. Y tenemos que ser serios en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir. Porque, mire, por el mensaje de alguien, una vida puede ser transformada. Y eso es lo que realmente decía el apóstol Pablo en la carta de Timoteo, capítulo 4 que nosotros leímos. Tenemos que llevar esa palabra y no tenernos de qué avergonzar cuando nosotros estamos predicando esa palabra. El orador tiene que conseguir que el público se interese por lo que le vas a decir, y esto exige dominar las técnicas de la comunicación, lo que estábamos diciendo. Es tratar la manera de manejar las técnicas de comunicación. Hay veces nosotros, hay veces en el ambiente se puede ver cuando la gente está un poco aburrida. Y tenemos que notar eso nosotros y tratar de tal vez cambiar la dinámica de lo que estamos haciendo y poder hacer algo, porque si todo el mensaje lo pasamos así, como que la gente se nos duerme o no capta todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Amén. Una cosa es conocer una materia y otra muy distinta en saber hablar de la misma. Conocer el tema es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hay que saber exponerlo de una manera atractiva, conseguir captar la atención del público y no aburrirle. Entonces no es suficiente solamente conocer del tema que usted va a hablar, sino tener las técnicas, como dijimos ahorita. Obvio, ahorita después mi hermano va a hablar de los tipos de sermones que hay, de los tipos tenemos la introducción, tenemos la aplicación, tenemos el cuerpo del bosquejo, tenemos la conclusión del bosquejo, tenemos las ilustraciones del bosquejo, y hay muchas cosas que nos pueden nosotros ayudar, y eso vamos a considerar algunas cosas en esta noche. Antes de preparar un tema, considere el público que asiste. El discurso o la predicación tiene que ser apropiado para el público que va a asistir.
Hay que ver qué temas le podemos interesar, cuál puede ser su nivel de conocimiento sobre el mismo. Hay que utilizar un lenguaje adecuado, tener en cuenta si conoce o no términos técnicos. Mire, hay personas o predicadores que suelen usar muchos términos técnicos. Eso son la gente que estudia y todo eso. Pero algunos de nosotros tendemos a usar algunas palabras que tal vez son directamente de nuestro lenguaje, de nuestro país, o ciertas cosas que solamente nosotros entendemos. Entonces tenemos que tener nosotros en cuenta eso, de que cuando nosotros estamos predicando, tratar de no decir una palabra que tal vez es originaria de nuestro país, que no, más en este país, hermanos, que hay personas de muchos países. Como decir, hay palabras que tal vez van a ser ofensivas para un país. ¿Me entiendes? Y que para nosotros no es ofensiva tal vez. O tal vez para el otro país no es ofensiva y para nosotros puede ser ofensiva. Entonces en eso tenemos que tener mucho en cuenta cuando nosotros estamos exponiendo el mensaje, qué palabra nosotros estamos utilizando. ¿Verdad? Palabras técnicas o palabras tal vez que nosotros tenemos en nuestros propios países. Y aquí dice, no es lo mismo hablar sobre el cambio climático ante una comisión de científicos, esas son palabras técnicas, que hablarle a un estudiante de high school o a hermanos que estamos aquí, la mayoría de nosotros entendemos pues un lenguaje básico, ¿me entiende? Pero hay, como les digo, hay dichos que tal vez usted no va a entender, porque son dichos que son original de nuestro país o del país donde esté. Entonces en eso tenemos que tener cuidado en tratar de no usar ese tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo hablar ante 10 personas que ante 1000 personas. Y eso es la otra cosa, hermano, cuando nosotros estamos, no es lo mismo estar en una clase así, ¿verdad? De un número de personas, de 15, de 20 personas, o estar en la iglesia predicándole a 40, 50 personas. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado cuando nosotros estamos enseñando la palabra del Señor en un hogar. Mire, si el hogar es pequeño por lo general, tratemos de manejar la voz. No gritemos tanto porque eso se puede volver también una distracción para el oyente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en eso. Considerar esas cosas. El discurso puede tener por objetivo informar, motivar, advertir o amonestar. Siempre, como le digo, el mensaje siempre lleva un fin. ¿Ok? Entonces, voy a hablar de algunas cosas prácticas del tema del sermón. Mire, la primera cosa para preparar un buen sermón es tener un mensaje definido, dijimos anteriormente, ¿verdad? Tener un mensaje definido. Antes de proceder a la preparación de un sermón, y esto es importante que nosotros lo consideremos, antes de proceder a la preparación de un buen sermón, todo predicador o todo maestro debe responderse esta sencilla pregunta. ¿Qué sencilla pregunta debemos de responderlo antes de nosotros formular un bosquejo? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Mire, porque hay veces nosotros podemos cometer el error de mirar un texto bonito y este texto está bonito para predicar. Pero si usted no tiene una idea de lo que quiere predicar, usted se le va a hacer imposible formular un bosquejo. Lo primero es que tenemos que tener la idea de qué, contestarnos esa pregunta, de qué yo voy a hablar, de qué quiero hablar. Y eso es importante que nosotros, hermanos, cuando más ahorita que a nosotros estamos enseñando, ahorita que nosotros estamos predicando la palabra del Señor, que tengamos una mente donde meditemos, que tengamos unos ojos que miremos todo a nuestro alrededor. Es importante que nosotros revisemos qué es lo que necesita la iglesia, qué es lo que necesita el ministerio ella para que tengamos un tema de qué hablar. ¿Me entiendes?
Entonces, cuando usted tiene una idea de lo que usted quiere hablar, entonces ahí se le hace fácil formular un tema, formular un bosquejo. Mientras el predicador no pueda contestar claramente tal pregunta, no debe seguir adelante. Ha de tener un tema y debe saber con precisión cuál es. Solo puede estar seguro de lo que sabe cuando puede expresar en palabras. Mire, y eso es verdad. Cuando usted dice, yo voy a predicar de esto porque esto es lo que estoy viendo, esto es lo que tal vez... Mire, a mí me gusta, hace poco, hermano Lázaro predicó un mensaje y yo me di cuenta de que él predicó ese mensaje porque era lo que estaba viviendo. Y fue un mensaje que como que salió del corazón. No me acuerdo cómo era el tema. Hace poco, un viernes lo predicó. De la ansiedad. Y eso es importante porque usted lo está viviendo. Y eso se le va a hacer un poco más fácil a usted expresarlo porque lo está viviendo, lo está pasando en ese momento. Amén. Entonces, para eso tenemos que tener una idea de lo que vamos nosotros a hacer. Debe responder a la pregunta, ok, nunca debe escoger un tema por ser bonito o sonoro como fase, sino que ha de expresar claramente el objetivo que el sermón persigue. Todo predicador, para preparar bien su sermón, debe responder a la pregunta, ¿por qué voy a hablar este tema? ¿Y qué fin deseo lograr? ¿Por qué voy a hablar este tema? Después que usted formula el tema, usted dice, ¿por qué voy a hablar yo este tema? ¿Y cuál es el fin de este tema? ¿Cuál es el fin de este sermón? Amén. Y seguimos. El tema no solo ha de abarcar o incluir lo que se va a decir, sino que también lo que usted va a excluir, todo lo que no tenga que ver con el asunto. Y eso es importante, mire hermano, cuando nosotros estamos formulando un bosquejo, también consideremos aquellas cosas que no vamos a meter en ese bosquejo. Porque hay veces nosotros estamos metiendo cosas que tal vez porque se nos vino una idea, un versículo bíblico o una cosa, y hay veces estamos metiéndolo. Y eso, mire, eso va a pasar tal vez cuando uno está empezando. A nosotros todavía estamos aprendiendo, nos pasa, pero son cosas que tenemos que ir considerando, En toda preparación para el público, las primeras palabras que se escriban debe ser la expresión exacta del tema, o sea, la respuesta a la pregunta de qué voy a hablar. Esa es la introducción. Cuando usted hace la introducción, usted va diciéndole a la gente, esto es lo que yo quiero decir en esta hora. Y mire, y eso lo hemos aprendido, yo lo estoy aprendiendo eso, de que cuando usted lleva una buena introducción, estamos aprendiendo, hermano. Cuando usted lleva una buena introducción, que usted va y dice, esta es la introducción, esta es la base de lo que yo quiero hablar, ya desde ahí empieza la gente como a captar, a poner atención a la predicación, porque la gente dice, esto es lo que, wow, me trae un mensaje que necesito, me trae una palabra que me va a servir. Entonces, desde el momento que usted, pero si usted llega con una introducción que no tiene nada que ver con su tema, desde ahí usted a la gente la va a distraer. No sé de qué me va a hablar hoy. Entonces, ¿cómo encontrar un tema? El mensaje debe venir como una inspiración especial de Dios. Amén. Y eso es una de las cosas que tenemos que considerar siempre, hermano. Recuerde que nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor dirección siempre de lo que nosotros queremos hablar. Entonces, y el predicador debe estar pendiente o pidiendo mensajes al Señor para sus oyentes, pero no es de esperar que venga siempre como una inspiración profética, sino que él mismo debe afanarse en buscar en diversas maneras. Amén. Uno le está pidiendo al Señor, pero no es que el Señor te va a hablar con una voz audible y te va a decir, este es el tema que quiero que hable, o este es el tema que no, uno tiene que estar buscando, hermano. Uno tiene que estar viendo a nuestro alrededor de las necesidades que están pasando en la iglesia, de las necesidades que está pasando los oyentes que nosotros queremos llevar el mensaje.
el predicador puede recibir la inspiración de un mensaje. Número 1, reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Eso es importante. ¿Qué es la necesidad que yo miro ahorita en la iglesia? ¿Alguna necesidad, hermano, que usted mira ahorita en la iglesia? Mire, una necesidad que ahorita estoy viendo en la iglesia es que nos está costando conectarnos con la alabanza. Nos está costando como que no estamos adorando como debemos de adorar. Y vamos a traer predicación donde la gente realmente, hay veces como que dejamos al coro, a los músicos, para que hagan todo el trabajo y como que nosotros ahí estamos estáticos. Miren. Y eso yo creo que necesitamos ver esas cosas, ¿verdad? Todas esas cosas necesitamos. En este tiempo ahorita estamos viendo esas cosas. Entonces, reflexionar sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Debemos advertir al predicador Nobel acerca del peligro del sermón. Esta es la otra cosa, es particulares dirigidos a una familia o un individuo de la iglesia. Mire, cuando nosotros predicamos, no vayamos, hermano, y llevemos un mensaje en particular para una persona. Eso es otro problema. Hoy le voy a ir a predicar a este hermano que anda de rebelde. Hoy le voy a predicar a este hermano que anda de pleitisto, ¿me entiende? Y hay veces podemos llevar un mensaje directo a una familia o a un individuo, y eso no tiene que ser así, porque recuerde que no es eso. Entonces debemos advertir de que el peligro de llevar un mensaje particular a una familia o un individuo de la iglesia. Si tiene algo que decir a un individuo, dígaselo particularmente a él, pero no desde el púlpito, que es la cátedra de todas las iglesias hoy en día. No debes sacrificar a las conveniencias particulares de unos pocos. Además, se expone a que sus insinuaciones sean comprendidas por otros hermanos como dirigidas a aquella o a otras personas. Ellos producirán murmuraciones o podría ocurrir que la misma persona comprendiera demasiado el mensaje y se ofendiera con razón, ¿verdad? Por la falta de tacto del predicador. Cuando el predicador siente que la mayoría de la iglesia adolece de algún defecto o necesidad, una exhortación especial hágala sin temor, pensando en una alta responsabilidad como siervo del Señor. Amén. Ahora, eso no nos puede nosotros limitar, hermanos, de que hay veces necesitamos exhortar el pecado. Mire, porque hay veces, pero cuando en forma general, ¿me entienden? No dirigido a una familia. Ay, porque esta me cae mal, esta hija de esta hermana anda aquí y voy a llevar un mensaje dirigido a ella. No. El púlpito no es para eso, no es para ir a exponer las cosas personales nuestras, sino que el púlpito es para llegar y edificar, ¿verdad? Otra de las cosas que nosotros podemos recibir, otra de las maneras que nosotros podemos recibir temas de sermones es en sus lecturas devocionales de la Biblia. Mire, todos nosotros que enseñamos necesitamos ser constantes en leer la palabra del Señor, en la lectura de la palabra de Dios. El predicador debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a escasa dieta. Dice, el predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya a escasa dieta. Sin embargo, este es el defecto de muchos predicadores excesivamente ocupados. La lectura devocional diaria, personal o familiar proporcionará al predicador temas y le hará descubrir filones de riquezas espirituales en lugares insospechados. Anote cuidadosamente las ideas que surjan en tales momentos. Entonces, mire, cuando nosotros estamos meditando en la palabra del Señor, en nuestros devocionales, leyendo la Biblia, hay veces en un versículo, en una palabra,
usted tal vez anda pensando en ese tema que usted quiere compartir a la iglesia. Wow, este texto está para ese tema que ando en la mente. Ese texto está para este tema que ando yo. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a enriquecer nuestra predicación, a enriquecernos nosotros como predicadores, ¿verdad? El predicador no debe ser insípido bajo la pretensión de ser original, ni debe de fiarse tampoco en las despensas de otro para alimentar a su propia familia. Ambos extremos son malos. El predicador debe tener tiempo para leer sermones de buenos predicadores. Mire, y eso es importante. Nosotros tenemos que no tratar de ser tan originales. Hay sermones que nosotros podemos leer de otras personas. ¿Por qué? Porque eso nos van a ayudar. Eso nos ayuda a nosotros a decir cómo esta persona... Mira, hay muchos libros de bosquejo que uno está leyendo, aprende, y eso nos ayuda porque dice uno, esta persona tiene un bosquejo y nosotros podemos tomar algún ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces hay buenos predicadores, hermano, hay buenos predicadores que wow, cómo exponen la palabra del Señor, y eso nos ayuda. Ahora, no podemos nosotros solamente estar, como dice, copy and paste para predicar, sino que hay que prepararnos, hay que esforzarnos para hacer algo nosotros también, ¿verdad? Considerar las cosas que nos rodean. El predicador debe ser un atento observador de la naturaleza y de los hombres. Todo lo que ve y oye debe archivarlo cuidadosamente en su memoria por si alguna vez pudiera serle útil como ilustración de un sermón. A veces una ilustración provee el tema de un sermón. El predicador Charles Spurgeon dice, cuenta de un predicador que descubrió el tema de un magnífico sermón en un canario que vio cerca de su ventana, dice, con algunos gorriones que lo picoteaban sin compasión, con ánimo de destrozarlo. Lo que hizo recordar Jeremías 12:9, dice, en mi heredad de muchos colores, no están contra ella aves en derredor. Esa es una pregunta. Meditando sobre este texto, predicó un sermón sobre las persecuciones que ha de sufrir el pueblo de Dios. Entonces, las ilustraciones, hay veces de las cosas que nosotros miramos, de las cosas que nos rodean, muchas veces pueden surgir algunas ilustraciones poderosas para algunos sermones. Entonces, es necesario nosotros estar pendientes de todas las cosas que nos rodean. Mire, aquí tengo otro punto. Cuando nosotros queremos sacar el tema del texto, ¿debe predicarse sobre temas o sobre textos? ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa? Recuerde lo que nosotros hablamos ahorita de que es necesario nosotros tener una idea central de lo que nosotros queremos hablar. Amén. Y hay veces cuando nosotros tenemos la idea central de lo que queremos hablar, puede ser de que nosotros encontremos primeramente un texto y tal vez no encontremos todavía el tema, o viceversa. Puede que algunas veces encontramos el tema y todavía no encontramos el texto. Entonces lo importante aquí, recuerde, es tener la idea central de lo que nosotros queremos hablar. Amén. Amén. Es fácil encontrar textos para predicar. Porque mire, si nosotros hay veces nos ponemos a leer la Biblia y decimos, wow, este texto está lindo para predicarlo. Pero si nosotros no tenemos una idea de lo que queremos proyectar, va a ser difícil que usted pueda formular un bosquejo para predicar. Entonces, y eso es lo que nos ha pasado algunas veces, a mí me ha pasado muchas veces, y eso, hay veces yo tengo un texto, este texto está lindo para predicarlo, pero no tengo la idea de lo que quiero proyectar en mi mensaje. Y empiezo a hacer bosquejo, y hay veces se me hace imposible llenarlo. ¿Por qué? Porque no tengo la idea central de lo que quiero decir. Entonces ahora, con esto nosotros estamos
tratando de aprender, hermanos, que hay cosas prácticas que nos van a ayudar a nosotros a ser más efectivos y a ganar más tiempo para que nosotros podamos aprender a formular un buen bosquejo. Otras consideraciones o aspectos importantes en esto de la homilética, hermano, es definir el tiempo de exposición. Y esto en muchos de nosotros, y yo creo que ya me estoy pasando yo, definir el tiempo de la exposición. Juega un papel importante el definir desde un comienzo cuánto tiempo tardará la exposición. Amén. Amén. Esto permite al líder o predicador tener control sobre el desarrollo de cada uno de los puntos y no extenderse hasta el límite en que las personas resultan fatigadas. Y eso es lo que pasa. Mire, muchos tienen la idea, hermano, de que entre más largo un sermón es mejor. Y no es así, hermano, no es así. Lo importante es lo que usted fue a decir. Si usted dijo en 35 minutos, dijo lo que tenía que decir y no se salió del tema, gloria a Dios. Yo sé que la gente va a salir gozosa y va a decir, es mejor, y esto lo he aprendido, es mejor, hermano, que la gente se quede con el deseo de seguir escuchando, a que la gente se quede con aburrido de escucharlo. Es mejor, este hermano no se estuvo hoy mucho, pues estaba bonita la palabra de Dios, la estaba disfrutando la palabra de Dios. Y no tenga, hermano, mire, no tenga pena de que si usted llevó 20 minutos y lo hizo bien, llevó un mensaje claro, un mensaje lógico, gloria a Dios. Es mejor 20 minutos que 45 minutos o una hora donde llegamos a aburrir a la gente, a hablarle de toda la Biblia y no llevar un mensaje específico. ¿Ok? Es aconsejable que al comenzar la exposición anunciemos de qué se trata, ya lo hablamos. De esta manera los oyentes tendrán ilustración sobre el asunto en torno a que gira la predicación. Es de suma importancia resumir y recordarle a los oyentes los puntos que se abordaron. Esto contribuye a la asimilación de la enseñanza. ¿Cómo elaborar un estudio bíblico? Eso ya lo hablamos, hermano, que tenemos que tener una idea central. Antes de todo se requiere disposición de sacarle provecho al texto, objetivo de estudio, encontrando lecciones para su aplicación práctica en la vida. Un buen número de cristianos no son muy asiduos a la lectura y cuesta reconocerlo. No son estudiantes regulares de la Escritura, pero una vez aprendan a realizar un estudio, estamos seguros que su actitud será diferente. Hermanos, por eso si nosotros nos está costando leer la palabra del Señor, si nos está costando, mire, los iba a enseñar, ahí tenía un poco de libros que tengo yo. Yo tengo Biblias de estudio, tengo diccionario, poco de herramientas que me ayudan. Entonces eso uno se está alimentando. Hay veces yo voy a una Biblia de estudio, ¿qué significa este texto? Tengo un diccionario expositivo de la Biblia. Ese diccionario es uno así, que te explica cada cosa, cada capítulo de la Biblia. Te lo desglosa, te lo explica. Entonces eso me ayuda a mí para alimentarme y sacar algunos significados de ciertos textos que para mí se me hacen muy difíciles de interpretarlo. Entonces hay muchas herramientas, como decíamos, hermano, hay muchas herramientas. Hay que resumir las ideas. Cuando vaya a apuntar a algo que le llamó poderosamente la atención, le sugiero que sea lo más breve posible, simplemente anote la idea general. Cuando uno está buscando temas, cuando uno está buscando de qué va a hablar y le viene una idea, trate de resumir esa idea y ponerla, anotarla de una manera simple. ¿Okay? Hay que destacar que los resúmenes facilitan formarnos una idea general de todo lo que se trata el texto. Objeto del estudio, facilitan la elaboración de esquemas fáciles de estudiar. Otras consideraciones éticas. Recuerde que cuando nosotros estamos
exponiendo una predicación, un estudio bíblico, eso tiene que tener una introducción, la ilustración y la conclusión. ¿Qué es la introducción? Todo tema debe tener una introducción apropiada. Una vez que se comparte la base escritural o base bíblica, y por supuesto cuando hemos leído la porción sobre la cual realizaremos el análisis, se trata de una síntesis de todos los aspectos que abordamos en la predicación. Es la antesala o el aperitivo de su propósito fundamental. Es despertar el interés del oyente. Cuando nosotros estamos dándole introducción, estamos llevando eso, despertar el interés de los oyentes. Lo aconsejable es que en cuanto al tiempo, oscila entre los 3 y 5 minutos. A partir de entonces se puede tornar monótona, ya que los oyentes caerán en múltiples distracciones. La introducción puede realizarse acudiendo a una pregunta o quizá a una breve historia, cualquiera que sea el discurso que se utilice. Yo creo que estas notas las podemos enviar a los hermanos para que ellos también lo sigan leyendo. La ilustración juega un papel importante también en la exposición del mensaje. Son las historias, anécdotas o narraciones que le permiten al oyente entender que la palabra de Dios tiene aplicación práctica en nuestros tiempos también. Un sermón debe tener un buen número de ilustraciones, aunque cuidado de no incurrir en exceso. Usted puede tomarla de los libros que lee, de los hechos cotidianos que transmiten los noticieros, de la televisión, en la radio, de los diarios e incluso de los argumentos que se manejan en las películas. De muchas cosas nosotros podemos sacar ilustraciones, hermano. Pero tampoco, como le digo, como dice aquí, no podemos nosotros llevar un mensaje de puras ilustraciones y no llevamos un mensaje también. La conclusión. Es recomendable entonces recordar en síntesis cada uno de los puntos objetivos de estudio en el sermón. Repetirlos de manera tal que se faciliten aún más su asimilación por parte de los asistentes a la reunión. Debe hacerlo despacio, sin correr. Si bien ya está terminado su mensaje, es un tiempo que debe aprovechar para enfatizar aquellos aspectos que desean que queden grabados con la ayuda del Espíritu Santo en el corazón y en la mente de los creyentes. Entonces la conclusión, recuerde, son llevar a cabo aquellos puntos importantes de su predicación. Concluimos, hermanos, que si usted habló de la salvación, no sé qué tipo de tema usted llevó, entonces usted concluye con aquellas cosas importante que usted quiere que quede grabada en la mente de los que estaban oyendo. Amén. Entonces, hermanos, esta noche, esa es la clase de esta noche de las consideraciones éticas. Y yo sé que la próxima clase nosotros vamos a ver los tipos de sermones. Vamos a hablar un poco más de lo que es la conclusión, de lo que es la introducción, de lo que son las ilustraciones. Y espero en esta noche, hermanos, haber traído algo de provecho para su vida. Como le digo, le vamos a mandar estas notas. Ahorita vamos a pasar a un momento de preguntas y respuestas.